Vamos a comenzar buscando Hebreos, capítulo número 1. Dios mediante, vamos a empezar una serie sobre Hebreos y hemos empezado en los primeros versículos que la semana pasada mencionamos. Y al comenzar nos llama mucho la atención cómo nos hace una comparativa entre Jesucristo y los ángeles. Y vamos a ver algunas cosas de los ángeles. Y la gran bendición es que solo Jesucristo es mayor que todos los ángeles juntos. No solo que cualquier ángel de ellos, sino mayor que todos los ángeles juntos. Y vamos a leer el primero, aunque solamente vamos a verlo ahí un poco, porque luego vamos a recorrer algunos pasajes de la Biblia hablando de los ángeles. Pero luego nos vamos a parar en uno muy especial, muy especial. Pues dice así Hebreos capítulo número 1, versículo 4, para introducir el texto en el contexto en que lo tenemos. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Versículo 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hasta ahí leeremos y estaremos viendo algunas cosas muy interesantes de lo que Dios nos dice en cuanto a los ángeles, y luego pensar, el Señor Jesucristo está por encima de todos ellos. ¡Qué maravilloso es mi Señor! Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella, gracias Señor por cómo nos presentas a los ángeles, pero cómo nos muestras la infinita superioridad del Hijo de Dios por encima de los ángeles. Claro, Él siempre ha existido y los ángeles un día fueron creados. Señor, gracias porque tú eres único y no hay nada que se te pueda comparar ni que pueda llegar nunca a ser coigual contigo. Sin embargo, Señor, a nosotros, tus hijos, nos has permitido ser hechos a tu imagen y semejanza y un día morar en tu presencia. Gracias, porque aún mientras estamos en esta tierra, tú tienes siervos ministradores que obedecen tus órdenes a favor
de los que han heredado tu salvación, o sea, aquellos que hemos creído y confiado en Cristo. ¡Qué bendición tan grande, Señor! Ayúdanos, Señor, a entender y a conocer y a comprender tu palabra para tu honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Te has parado a pensar que Dios, el día que te salvó, designó a algunos de sus ministros celestiales para cuidarte a ti, para ministrarte a ti, para guiarte y servirte de alguna manera? No sin, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, que no sin tener en cuenta que, y valga la redundancia, que ellos están bajo las órdenes del Altísimo. O sea, que cuando te dice Dios que el Altísimo, y estamos hablando del Espíritu Santo, mora en ti, por supuesto que esos ángeles que están al servicio del Altísimo están a sus órdenes para lo que pudiéramos necesitar. En los evangelios habla 11 veces en cuanto a los ángeles. El Señor Jesús en los evangelios habla y nombra a los ángeles 8 veces de ellos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles aparecen 20 veces los ángeles como cuando se predica y cuando estaban ministrando, tanto Pedro como Pablo, y los nombra, como se les aparecía ángeles a algunas personas para guiarlos y hablarles. Hay muchos versículos que nos mencionan a los ángeles en los evangelios. En Mateo, en el capítulo 18, por ejemplo, nos dice que esos ángeles están constantemente, Mateo 18:10, esos ángeles están constantemente en la presencia de Dios. Y cuando habla de constancia, habla de la rapidez con que se desplazan de un lugar a otro. Porque si te tienen que servir a ti y están constantemente en la presencia de Dios, por supuesto, entendemos que Dios es omnipresente. Eso lo entendemos. Pero que en un sentido, si hay un tercer cielo, que sí que lo hay, quiero decir, donde tienen ellos que presentarse, pues dicho y hecho. Sirvo a María, a Sol, a Lucheta y me presento en la presencia del Señor. No están en dos lugares al mismo tiempo. Los ángeles no son omnipresentes, pero sí que son rápido presentes, por decirlo de alguna manera. Así que instantáneamente presentes en cualquier lugar, como lo quiera el Padre Celestial. ¡Qué bueno! En Mateo capítulo 22, los versículos 29 al 30, nos enseñan de cómo seremos nosotros en el cielo. Y el Señor Jesucristo ha dicho, hombre, mujer, ¿cómo que estáis pensando en este o en aquella? Si seremos como los ángeles, allí no se casan. Entonces, el alma de tu esposo o de tu esposa, de ese ser tan apreciado, la reconocerás, pero no habrá ese vínculo que tenemos aquí en la tierra. Posiblemente es mucho mejor, porque habrá una relación, una comunión perfecta. Y a veces pensamos en la carne que la mejor relación, y es muy bonita y es bíblica, es esposo-esposa que se aman y se quieren. Por supuesto, pero en el cielo no será así. Y lo dice en Mateo, si queréis anotarlo, pues yo no voy a ir recorriendo todos los versículos, pero en Mateo capítulo 22, versículos 29 al 30. Además, en Mateo 24, y voy viendo en Mateo, Jesús dice que Él va a volver con sus ángeles a recoger a sus escogidos. O sea, cuando Jesús viene por segunda vez, hay un ejército de ángeles que vienen con Él. Y eso en un momento vamos a verlo. Vamos a ver un texto maravilloso del ejército de Dios, que Dios tiene. Y lo vamos a titular, ahora después daré el título.
En Mateo 26, y ese es el único que vamos a ver, así que vamos a leerlo, Mateo capítulo 26, versículo... Bueno, vamos a ir ahí, y a lo mejor leo varios versículos de Mateo 26. De ahí vamos a sacar nuestro estudio de hoy. Mateo capítulo 26. Si leéis el título humano, que está ahí puesto, porque creo que todos entendéis que la Biblia se escribió o se inspiró sin capítulos ni versículos, era solo un solo texto y sin los títulos que tenemos al principio, menos unos cuantos que en salmos muchas veces, en algún salmo pone una letra que no es la letra granita, pone ahí salmo dirigido a no sé qué, eso sí que es inspirado por Dios. Bueno, entonces tenemos ahí el complot para prender a Jesús y estamos viendo aquí una situación difícil, una situación embarazosa en la vida, una situación en que está enfrentando problemas, una situación en que está enfrentando el Señor traiciones. Y entran en juego los ángeles y vamos a ver realmente de qué manera. Dice la palabra de Dios que en todo este tiempo el Señor Jesús llegó a ir al huerto de Getsemaní. Y allí en el huerto de Getsemaní nos dice la palabra de Dios que sufrió agonía en su vida. Y lo pasó muy mal, hasta tal punto que sudó grandes gotas de sangre. Y estuvo enfrentando una situación que estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Y él decía, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y su sudor era sudor mezclado con sangre, como con grandes gotas de sangre. Esta es una marca de una gran presión, una gran tensión, una gran crisis y agonía que estaba sufriendo el Señor Jesucristo por ti y por mí, sabiendo lo que enfrentaba y por la razón que iba a dar su vida en la cruz al tener que pagar por los pecados de todo el mundo. Y nos dice la palabra de Dios que cuando hubo orado 3 veces, habiendo hablado con sus discípulos y en 2 de ellas habiendo dicho, ¿no podéis orar 1 hora? ¿Habéis quedado durmiendo? Y a la tercera dijo, mira, ya, despertaros, ya no hay que orar más. Pero nos dice que antes de esa tercera vez que habló con sus discípulos, bajaron ángeles y les ministraban y les servían. Ahora, recuerda que estando en el huerto de Getsemaní, de repente aparece un señor llamado Judas Iscariote con una turba de gente detrás de él, supuestamente un discípulo amado que demuestra y devuelve, en vez de amor, devuelve odio por amor. Y va a dar el beso de traición al Señor Jesucristo. Y en ese momento, Pedro, que ha hecho un juramento, Señor, yo voy a dar la vida por ti, mientras habían estado en la cena del Señor, en la última cena con el Señor, él se adelanta, coge su espada, se acerca al siervo del sumo sacerdote, que se llama Malco, y pretende cortarle la cabeza. Y hace así, pero se ve que Malco era muy ágil y muy rápido, y gira la cabeza y sale la oreja sale volando. Vaya. Luego hablaremos un poquito de lo que el Señor dice ahí y vamos a continuar un poco más. Bueno, voy a leer el versículo de aquí. Dice en el versículo número 53,
el Señor Jesucristo le dice a Pedro, en el 52 para introducirlo, Mateo 26, versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Así que quiero titular este estudio, este sermón, más de 12 legiones de ángeles. Más de 12 legiones de ángeles. Y vamos a ver algo muy bonito en cuanto a esto. Estaba leyendo de un pastor que visitaba una iglesia y una señora este pastor contó algo muy bonito en cuanto al testimonio de esta señora. Mientras el pastor visitaba la iglesia, la señora al terminar se le acercó y le contó que hacía unos 5 años que se había convertido y que había recibido al Señor, y que justo cuando eso ocurrió, dice, mi esposo se puso muy incrédulo y muy en contra del Evangelio y se volvió contra mí, y sobre todo cuando supo que me entregué al Señor. Y en un momento difícil, él le dijo a ella, el marido le dijo a ella, hoy tienes que escoger entre tu Dios y yo. Si tú quieres seguir a tu Dios, tú no puedes seguir en esta casa. Y si tú quieres vivir conmigo en esta casa, tienes que renunciar a tu Dios. Ella le dijo al pastor, mirándole así con un poco de tristeza, fue la más grande decisión que he tenido que tomar en mi vida. ¿Sabes? Le dije a mi esposo, te quiero y quiero estar contigo, pero si me obligas a escoger, entonces me voy con el más poderoso y el más sabio. Y ella arregló su maleta y cuando salió por la puerta no sabía dónde iba a ir. Además, recientemente se habían cambiado a esa casa, así que no conocía la zona, no conocía a nadie, e iba caminando con su maleta y llorando, no sabiendo qué hacer. No sabía dónde ir. Y llorando, ella, un señor se le acercó y le dijo, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Ella brevemente le dijo que había tenido que dejar su familia y que no conocía a nadie y no sé lo que voy a hacer ahora. Este hombre le dijo, sígame, y tomando su maleta se la llevó a la señora. Caminaron varias calles y llegaron a una casa, tocó una puerta, el hombre, salió una señora y hablaron en voz baja el hombre y la señora. La mujer no pudo escuchar o entender lo que estaban conversando, así que la señora de la casa, después de que el hombre terminó de hablar con ella, le invitó a entrar y al entrar la mujer miró la casa de la señora, de la dueña, y vio que era una casa llena de cuadros con versículos. Las paredes estaban todas llenas de cuadros con versículos. Así que le dio mucho gusto leer muchos versículos porque todos tenían promesas del Señor. Así que un poco tiempo después la mujer le dijo a la dueña de la casa, perdone, pero yo no le conozco. Y contestó la dueña de la casa, tranquila,
sé lo que pasó, el hombre me lo contó todo. Y puedes quedarte aquí mientras tú quieras hasta que encuentres otro lugar y te quieras trasladar a otro sitio. Entonces la señora le preguntó a la dueña de la casa, ¿y ese hombre es familia tuya? Ella dijo, no, yo no le conozco. Tocó la puerta y no sé quién es. Me contó tu situación. En ese momento la señora le miró al pastor y le dijo, yo sé, el Señor mandó un ángel que vino justo en el momento apropiado y me llevó al lugar apropiado y me dio el hogar adecuado. Él cargó mi maleta y me llevó al lugar correcto en el tiempo correcto. Dios es muy poderoso y sus ministros le están sirviendo constantemente. Y de una manera muy especial, como hemos leído en Hebreos, ese último versículo del capítulo 1 dice, para que lo tengamos en nuestra mente, Hebreos 1, 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Son ministros. ¿Sabes qué significa ministro? Es sinónimo de diácono, servidor, uno que sirve a alguien mandado por una autoridad. Así que la autoridad es Dios, el ministro es el ángel, y a quien sirve es aquellos que Dios le manda. Y aquí nos especifica los que disfrutan y heredan la salvación del Señor. ¡Qué bendición tan grande! Quisiera hablaros hoy de este texto tan precioso. Aquí vemos que, en este texto vemos que de Hebreos, que está descartado la adoración a los ángeles. Los ángeles no se deben de adorar. No quieren la adoración y saben perfectamente que no deben de recibir la adoración. Un ángel quiso ser adorado y sabéis cuáles fueron las consecuencias. Fue echado desde el cielo hasta la tierra y un día entrará en el infierno eterno que está preparado para él. Aquel que se llamaba Lucero de la mañana, que se cambió a Lucifer, luz en oscuridad, apagada para siempre. Lucifer, Satanás, el engañador. Pues no se deben de adorar. El único que debe ser adorado es el Señor de señores, el Rey de reyes, por supuesto. En el Salmo 91:11, Salmo 91:11, dice así la palabra de Dios. Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. El ángel está cerca. Y qué bendición tan grande, cómo nos cuida. En Lucas, capítulo número 4, nos dice la palabra de Dios, en el versículo número 10, Lucas 4:10, porque escrito está, y esto lo citó, aquí lo vemos, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. ¿Tú sabes que eso lo sabe Satanás? Lo utilizó contra Jesús en la tentación del Señor Jesucristo. Y sabe que tienes ángeles que te están cuidando, que te están protegiendo. Y el Hijo de Dios es nuestro ejemplo a imitar, y todo lo que el Hijo de Dios ha vivido y ha experimentado en la vida nos
es para nosotros nuestro ejemplo para poder apropiarnos de las mismas verdades y del mismo poder que Él disfrutó y tiene mientras estuvo aquí en la tierra. Y volviendo ahora hay muchos más, pero creo que vamos a ir para ya tenerlo. Más de 12 legiones. Volviendo otra vez a Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, la noche que Jesús fue entregado por Judas y traicionado, el Señor intercedía en el huerto de Getsemaní por sus discípulos. Había pedido que estuviéramos unidos a Él y a su palabra, que el Padre nos guardara, que Él había pedido que Satanás quería zarandear a Pedro y Él había pedido que la fe de Pedro no decayera. Y de una manera final no decayó, porque estuvo dispuesto al final en toda su vida después a dar testimonio y a dar su vida por el Señor. Y por supuesto vemos realmente cómo Él tuvo una noche muy intensa, como nos dice la palabra de Dios, que grandes gotas de sangre mezclado con sudor, y esas palabras difíciles, pero dispuesto estaba Él. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la palabra de Dios que entonces, cuando se acercó esa turba, Pedro pensó que podía defender al Señor, que era el momento de que Él iba a actuar, que aquí no se iba a hacer lo que cada uno le diera la gana, sino que Él iba a ser la autoridad, iba a imponer por la fuerza su autoridad. A propósito, qué casualidad que hoy algunos que se creen herederos de Pedro o sucesores de Pedro piensan de esa manera, y si leyeran aquí se encontrarían con que el Señor Jesús reprendió la autoridad por la fuerza e incluso, en este caso me refiero a Pedro, e incluso no aprobó en ningún momento la espada en las manos de sus apóstoles, para nada. Y la historia nos demuestra que los supuestos sucesores de Pedro empuñaron espadas, ejércitos y muchas otras cosas que no están de acuerdo con la palabra del Señor. Pues quisiera hoy haceros ver que a veces pasamos por momentos difíciles, a veces tenemos que tomar decisiones difíciles, a veces pasamos crisis en nuestra vida, crisis económicas, crisis familiares, crisis de toda clase, emocionales, y ante esos problemas el Señor nos quiere mostrar 5 cosas maravillosas con las que el Señor batalló con fuerzas espirituales que están a nuestro alcance, a nuestra disposición. Cuando se acercaba la hora de ir al Calvario y uno de sus amados le traicionaba, en todo este momento tan difícil de procesar, porque te encuentras ahí traicionado por un hermano, por una persona que aprecias, por un familiar, y dices, ¿qué hago en esta situación? Pues vamos a tener en cuenta estas 5 cosas. La primera es que los problemas de la vida no siempre se confrontan con la fuerza. Ante los problemas de la vida, no siempre se confrontan con la fuerza. Por supuesto, estoy hablando a nivel personal, no estoy hablando a nivel de naciones, de guerra y cosas así, pero estoy hablando del día a día de cada uno de nosotros. Y no se deben de confrontar con la fuerza, porque la mayoría de las veces la fuerza lo que hace es empeorar el problema, realmente.
Tú piensas en una discusión con un hermano, con una hermana, si tú levantas tu puño y golpeas con tu fuerza, ya está solucionado todo, ¿verdad? Ya viene papá y mamá y dicen, muy bien hecho, hijo. ¿A que no? ¿A que no es bueno que le peguemos al hermano cuando tenemos un problema? Y así, en todas las situaciones, en el colegio, en el trabajo, ante los problemas, la fuerza solamente empeora las cosas, no con el brazo humano. Y eso es lo que Pedro pensó. Pedro pensó, el Señor tiene un problema, lo voy a solucionar yo por la fuerza. Y sacó su espada. Y quiso poner orden y establecer autoridad. Y quiso decir, esto no lo voy a permitir porque yo estoy aquí, yo voy a demostrar mi fuerza. ¿Y qué le dice el Señor? Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. En otro evangelio nos dice que el Señor Jesús dijo, ¡basta ya! Es lo que diríamos a lo mejor en otro, quieto parado, ya está bien. Ya está bien. Ya para. O como dicen los argentinos, pará. Y lo que te está diciendo es, para y piensa, espera, ya, para ya. Y es que el Señor Jesús dice, ¿qué está pasando? La fuerza muchas veces no nos deja razonar. La agresividad muchas veces no nos deja entender lo que está pasando. Y yo tengo que decirme a mí mismo más de una vez, para, piensa, antes de responder, porque muchas veces no lo hacemos con el puño, pero lo hacemos con la lengua. Y nos dice la palabra del Señor de que un pequeño fuego enciende un bosque inmenso. ¿Sabéis lo que se necesita para que media Australia arda, que estuvo ardiendo meses? Una colillita o una botellita que tiré al campo de cristal y hizo de lupa y se quemó todo. Una cosita pequeña, lo que puede provocar. Así dice la palabra de Dios que nuestra lengua es algo diabólico que se enciende desde el infierno e inflama toda la creación. Y pensamos que la agresividad no pasa nada. El Señor dice, para. Esto nos enseña ahí, la palabra de Dios. El Señor tuvo que coger la oreja de Malco, nos dice en otro evangelio, y ponerla en su sitio y sanarla. Esto me recuerda cuántas veces yo he metido la pata y el Señor ha tenido que arreglar. Sacarme la pezuña de ahí dentro, venga, saca la pata. Y vamos a dejar la cosa. ¿Cuántas veces hemos hecho más de una cosa? Hemos cortado la oreja a más de uno. Y el Señor ha tenido que venir detrás, sanando y curando a aquellos que les hemos hecho daño. El Señor sana. Gracias a Dios que tenemos al Señor siempre activo, intercediendo a la diestra del Padre para sanar todavía aquellos corazones que están doloridos por causa de nosotros. Y la realidad es ese versículo que está en el Antiguo Testamento, no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Ora al Señor en esos momentos difíciles. La segunda cosa que vemos aquí es la oración. Lo primero es no con la fuerza, porque se empeoran, sino con la oración. La oración sigue siendo el recurso más poderoso y confiable frente a las crisis de la vida que ha habido en toda la humanidad, que ha tenido toda la humanidad. ¿Acaso
¿No piensas que puedo orar?, dijo el Señor Jesucristo. Pedro, ¿qué haces? Levantando tu mano, sacando tu espada y mostrando esa agresividad. ¿Es que no piensas que más poderoso que todo eso es la oración? Cuando te irritan, cuando te ofenden, coge el arma de poder, la oración. Mosquito. Bueno, este ya no molesta. Se acabó. La oración. Ay, que no hay que ser agresivo, perdonar, no. Bueno, si te pica, a lo mejor. Bien, pues la oración, fuente de poder. Qué bendición tan grande que el Señor Jesucristo, siendo el Todopoderoso, le dice a Pedro, Pedro, imítame en esto. ¿Es que no piensas que yo puedo orar? ¿Es que no te acuerdas cuando me dijeron que estaba Marta, María y Lázaro? Y estaba Lázaro muerto y esperé hasta 3 días. ¿Sabes lo que estuve haciendo esos 3 días? Estuve orando por él. Y cuando llegué a la puerta de la tumba, no empecé a pedirle a Dios por él. Le dije, Padre, tú que me has escuchado y siempre me escuchas, obra ahora. Ya estaba todo hecho y decidido. Porque el Padre escucha la oración del Hijo. ¿Sabes que el Padre escucha la oración del Hijo? ¿Qué eres tú de Dios? ¿No eres hijo o hija? Recuerda que todo lo que el Hijo tiene, tú lo tienes igualmente. Puedes recibir el poder del Altísimo a través de la oración, igual que Cristo lo tuvo en su vida. Y Él te recuerda a ti como a Pedro. ¿Es que no piensas que yo puedo orar? Ora tú también. La oración, dice ahí en el versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora, en este momento difícil, en este momento de temblar y de turbación y de no saber qué hacer, orar? ¿No os acordáis del copero? ¿Cómo se llamaba el copero? Del rey. Nehemías. ¿Por qué está tu semblante triste? Y dice el texto, en ese momento oré al Dios que me diera palabras. Y lo puedo ver, pero, si fue una oración de 3 segundos, de 5 segundos. ¿Tú sabes cuánto tiempo necesita el Señor para escucharte? Ya. No hace falta más. Ora a Él en tu mente, en tu corazón. Y le dio palabras y le dijo, mi Señor, esta es la razón por la que estoy triste. Las palabras que el Señor le dio a través de la oración. ¿Sabéis que la oración debería ser nuestro medio de comunión constante con el Señor? ¿Qué es lo que te impide orar? Ahora mismo, en el colegio, en el trabajo. ¿Hay algo que te lo impide? ¿Hay alguien que te niega en que en tu mente, en tu corazón puedas orar? No hace falta levantar la voz. Él te escucha y te oye. Y el Señor Jesucristo nos dice, oye, recordad, yo puedo orar en cualquier momento, en cualquier situación, en la alegría y en la tristeza, en los problemas y en la felicidad. En cualquier momento puedo orar y tú y yo también podemos. La tercera cosa muy importante es que el Padre siempre responderá a su tiempo y a su manera a la oración. Siempre va a responder. Siempre responderá a su tiempo y a su manera a la oración. Y nos lo dice el texto. Dice el texto, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar y que Él no me daría? ¿Piensas que no me va a escuchar el Padre?
Claro que me va a escuchar. ¿Piensas que no te va a escuchar el Padre Celestial? ¿Piensas que no te puede oír? Claro que te puede oír en cualquier momento. Él te va a escuchar. Que Él no me daría si yo quisiera orar en este momento pidiéndole, y ahora vamos a ver, hasta qué cosas podemos pedir a Dios y que Él nos lo daría. La cuarta cosa que vemos aquí es los recursos de Dios están para nosotros, a nuestro alcance. Los recursos de Dios van más allá de lo que nuestra mente puede procesar en el momento de la crisis. A veces pensamos, ¿cómo voy a salir de esta situación? ¿Qué puedo hacer? ¿Que no se me ocurre algo? Puedes orar y puedes pedir al Dios celestial y piensas que Él está limitado para sacarte de cualquier situación y de cualquier problema. En medio de un accidente, Dios puede obrar en tu vida y puede hacer su santa voluntad increíblemente. Dice el texto que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Escucha, ¿te has dado cuenta el recurso de Dios que proveería al Hijo de Dios, el Padre? Más de 12 legiones de ángeles. ¿Te has parado a pensar un poquito de lo que significa más de 12 legiones de ángeles? ¿Creéis que un ángel es suficientemente poderoso para protegerte a ti? ¿Para cuidar de ti? ¿Para salvarte a ti? ¿Para obedecer la orden de Dios y ejecutarla en tu vida? Por supuesto, pero aquí nos dice más de lo que tú puedas imaginar, más de lo que tú puedas tener de capacidad en tu vida, más de lo que realmente alcanza nuestra mente a comprender. Habla de mucho más de lo que nuestros ojos ven. Habla de una legión. ¿Sabéis cuántos son una legión? Pues no habla de una legión, habla de 12 legiones. Pues no habla de 12 legiones, habla de más de 12 legiones. ¿Sabéis cuántos soldados tenía? La palabra legión es una palabra del mundo romano, y una legión tenía 6.000 legionarios. 6.000 legionarios. Ahora, es fácil la multiplicación, ¿verdad? 6.000 por 12, ¿cuántos son? 6.000 por 12, 72.000 legionarios. ¡Guau, qué ejército! ¿De hombres? ¿Te parece guau? Pues te digo que son de ángeles, pero encima nos dice el Señor que son más de 72.000 ángeles. Vamos a ver la capacidad. A ver, ¿cuál es aproximadamente la capacidad de un ángel? ¿Qué puede hacer un ángel? ¿Cuánta fuerza tiene un ángel y qué puede hacer un ángel? Os quiero llevar, por favor, a Isaías capítulo 37. Isaías capítulo 37. Si esto fuera multiplicado por 72.000 ángeles, Isaías 37, versículo 36. Isaías 37, versículo 36. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios que ocurrió allí cuando otro hombre oró y pidió que Dios le defendiera. Y Dios le dice, bueno, te voy a mandar un ángel. ¡Un ángel! Isaías 37, versículo 36. Dice así la palabra de Dios. El rey Ezequías oró y había sido invadido Jerusalén por el rey Sennacherib de los asirios, un gran ejército. Y dice en el versículo número 36,
37, 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo eran cuerpos muertos. En una noche, 185.000. 185.000 muertos en una noche. ¿Cuántos ángeles? Un ángel de Dios. Un ángel. Solamente un ángel. Entonces Sennacherib, lo dejó a él vivo, el rey de Asiria, se fue y se fue a morir ya a Nínive. Ya se fue y dice, me he quedado pelado, ya no tengo ejército. Y se marchó. Ahora, 185.000 multiplicado por 72.000 ángeles en una sola noche es capaz de aniquilar 2 veces la tierra. 13.000 millones de personas son capaces de aniquilar en una sola noche. La tierra tiene 7.000, 13.000 y pico, y él tiene 7.000. Pues mira ahí, si los ángeles dicen esta noche no se despierta ninguno vivo, les sobra para hacerlo. Pero recuerda, 72.000 son un número, pero Jesucristo dijo más de. ¡Wow! ¡Qué poder tiene Dios a su alrededor! Y piensa alguien que le va a levantar el puño a Dios y que le va a decir a Dios lo que tiene que hacer. Si uno de esos ángeles le mira, sus ojos de fuego le desintegran. Recuerda que son llamas de fuego alrededor, ministrando al Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta en quién estás confiando y creyendo? Estás creyendo y confiando en el Señor de todos esos ángeles ministradores. Él es el dueño de todos esos ángeles y te cuida a ti de tal manera de que sus ángeles obedecen sus órdenes absolutamente, sin ningún pero. Él dice al ángel, cuida de mi hijo, mi hija, fulano de tal, y protégele. No hay nada que temer. ¿Por qué no confiamos más en nuestro Señor? ¿Por qué no andamos más con Él? ¿Por qué no le amamos más como Él nos amó? Si algo te ocurre a tu vida, estate tranquilo, tranquila, que el Señor no va a permitir que tu alma sea arrebatada de Él, porque está seguro. Y aunque algo pudieran hacer al cuerpo, estarás dentro de la voluntad y de lo que Él quiera permitir para tu vida. No tienes nada que temer. Así que nuestro Señor mismo demostró a sus discípulos antes de entregar su vida que podían estar tranquilos. No tenían que tener temor. Pero tristemente los discípulos muchos tuvieron temor. Se escondieron, temblaron, titubearon. Y tú y yo más de una vez. Necesitamos versículos como este Salmo 34 y buscar al Señor y que Él nos va a librar de todas nuestras angustias y de todos nuestros temores, porque Él a sus ángeles va a mandar acerca de ti que te cuiden y te protejan. ¿Estás confiando plenamente en el Señor? ¿Estamos andando con Él plenamente, constantemente? Qué bendición tan grande al ver que nuestro Señor confió hasta su vida, de tal manera que voluntariamente la entregó y el poder del Altísimo al tercer día volvió a coger su vida y resucitó. Y te ha dicho a ti que el que cree en Él no morirá eternamente, vivirá eternamente. Y si tú murieres físicamente, un día tu cuerpo también resucitará y estará con Él para siempre. Porque nuestra alma está segura para siempre en sus manos. Todos sabéis, ¿verdad? Ese texto que dice, ausente del cuerpo, presente en el Señor. Si la muerte pasara por nosotros, estaremos, quien soy yo realmente. Vosotros estáis viendo solamente la ropa de quien soy yo. Yo
no sois esta ropa que estáis viendo. Mi alma y todo mi ser va automáticamente al pasar por la muerte a la presencia del Señor. Y un día todo este ser, más guapo, con pelo y todo, no, del Señor con un cuerpo glorificado, me va a llevar al cielo. Me va a llevar al cielo. Qué bueno. Gloria a Dios por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Qué bendición que tenemos de saber que nuestro Dios Todopoderoso ha pensado en todos los detalles de nuestra vida y no se le escapa ni uno. En Él estamos seguros. ¿Estás confiando en Él? Que la oración sea algo habitual, de comunión, de comunicación, de conversación y de conocerle a Él para saber que puedo confiar plenamente en Él y no temer nada ni nadie en esta vida, en este mundo. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el poder que se nos manifiesta a través de toda tu creación. Pero encima, no confiamos solamente en la creación, confiamos en ti, en el Creador. Gracias porque estos seres que tú has creado, que te ministran, están a nuestro servicio. Y como en otro texto que veremos más adelante, dicen que se quedan maravillados los ángeles al ver que los que han recibido esa salvación, la gracia de Dios los ha recubierto, los ha dado, han sido salvados por gracia. Qué maravillosa salvación nos has provisto, Señor. Ayúdanos a darte honra y gloria con nuestra vida, a que cada día confiemos más y más en ti y estemos realmente viviendo para ti y para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Muy bien. ¿Puedes, Juan Di, aquí? Y vamos a cantar para terminar Día